Hola a todos los que se están conectando. Hoy vamos a estar hablando sobre impuestos dólares. Un beso enorme. En- Hola, ¿cómo estás? Ahí nos están saludando desde Honduras. Un placer que participes siempre de estos vivos. Y siempre a mí me gusta entablar este tipo de intercambios para que ustedes pregunten y puedan sacarse todas las dudas acerca del tema que vamos a estar hablando en cada uno de los lives. En este caso, hoy vamos a hablar de la presión tributaria. en- Hola, un beso enorme. En la Argentina. La verdad es que los impuestos, este tema particular me interesa porque los impuestos son los que frenan el desarrollo productivo de nuestro país. Hoy vamos a estar hablando con un economista de Data Driven que hicieron un informe sobre la presión tributaria en la Argentina. Así que bueno, nos va a estar contando más o menos cuál es la situación de la Argentina en relación a el resto de los países de la región latinoamericana y el resto de los países del mundo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, pueden empezar a preguntar que les vamos a estar respondiendo. Bueno, a ver, tenemos que entender que los impuestos son una transferencia de recursos desde el sector privado hacia el sector público. En realidad es una destrucción de la riqueza del sector privado y sin ningún tipo de evidencia de que exista tal cosa como el efecto multiplicador del gasto. Ahí Agustín Almada se está uniendo. Es decir, que una unidad adicional del sector la pérdida ocasionada en el sector privado. Y a ver, esta destrucción genera distorsiones dentro de, del comportamiento de los individuos en una sociedad. Por ejemplo, no van a llevar adelante nuevos proyectos productivos, no van a innovar. Hola, ¿cómo estás, Agustín? Hola, ¿cómo estás, Natalia? Muy bien, saludos a todos. Saludos a todos los que se vayan a conectar. Justo estábamos charlando sobre los efectos negativos que tienen los impuestos dentro de una sociedad. Uno también de las consecuencias es que producen que nosotros no podamos acceder a productos ni más baratos ni de mejor calidad y que los salarios reales comienzan a caer con este tema porque no atraen inversiones, entonces no entra capital, no entran nuevas tecnologías y de esta forma es lo que sucede que toda la sociedad se termina retrasando. Pero bueno, vos armaste un informe, les presento a Agustín Almada, forma ¿Cómo parte están del todos? equipo de Data Driven, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y armó un Bien, espectacular informe que salió en todos lados sobre la presión sí. tributaria dentro de la Argentina en comparación con el resto del mundo. A ver, ¿qué nos podés contar? Sí, bueno, un saludo a todas las personas que se están conectando. Ahí veo un amigo mío, así que saludo. Este, bien, ¿cómo surgió esto? Ustedes recuerdan que el año pasado se discutía, cuando todavía estaba Macri de presidente, la posibilidad de que Argentina, junto con el resto de los países del Mercosur, ingresasen dentro, digamos, de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y yo formaba parte, en ese momento estaba trabajando como economista de Industriales Pymes Argentinos, y la realidad era que los industriales nucleados en Industriales Pymes Argentinos, algunos de los cuales diríamos que son industriales nacionales, pequeños, digamos, yo no los caracterizaría como empresarios de ninguna manera, ellos me conocen y seguramente no se sientan así. Hay algunos empresarios dentro de esa organización que sí, que están imbuidos del espíritu de la defensa irrestricta de la industria nacional, el cierre de las importaciones, etcétera. Pero había otro porcentaje que podríamos más o menos caracterizarlo, serían como tercios. Había un tercio que estaba específicamente volcado a la defensa irrestricta, como ya comenté, del el mercado internismo, solo producir para abastecer el consumo doméstico, no competir, etcétera. Y había otro tercio que estaba realmente
conforme con la posibilidad de ese acuerdo y viendo que de alguna manera eso tal vez nos iba a permitir, bueno, desregularnos un poco, bajar impuestos, de alguna manera transparentar las dificultades que enfrenta un empresario argentino cuando tiene que competir con un empresario del resto del mundo. Y bueno, eso es justamente lo que quisimos reflejar, las disparidades que enfrentan las empresas argentinas cuando tienen que competir con empresas de otros países. Porque ellos me decían, yo no sé, mi familia viene de Italia y cuando yo voy a ver al pueblo de donde viene mi familia y visito industriales que tienen la misma actividad que yo, resulta que ellos tienen crédito a tasas, inclusive en algunos casos subsidiadas, eso ya es otra historia, pero tasas razonables del 1, 2, 3%, 4%, y acá todo lo contrario. El año pasado estaban pagando, justamente debido al déficit fiscal, tasas astronómicas, no sé, recuerdan el 60, 70% las empresas. Entonces, bueno, lo que yo quise de alguna manera volcar es observar la diferencia que existe entre las tasas impositivas que pagan las empresas de esos países y las tasas impositivas que pagan las empresas que están en Argentina. Bueno, los primeros resultados, ¿cuáles fueron? Tomando datos de lo que sería el Fondo Monetario Internacional, comparamos la presión impositiva total de los distintos países, tomamos una muestra más acotada de países de la OCDE, de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, OECD se llama más habitualmente en inglés, y después también tomamos datos del Banco Mundial, tomamos datos de lo que era el ingreso per cápita. ¿Qué encontramos? Bueno, es cierto que Argentina no es el país que más impuestos cobra, digamos, el Estado argentino, no es el país que mayor cantidad de recursos absorbe en términos del PIB total de Argentina. Para el caso de Argentina, en el año 2017, y habíamos tomado, esos eran los últimos datos que estaban disponibles, ahora entiendo que algunos de los datos ya están en 2018, pero bueno, nos vamos a quedar en este análisis. El Estado argentino capturaba el 35% de los pesos que las empresas argentinas y los trabajadores argentinos ganan al año. O sea, de cada 100 pesos que los que están viendo este vivo, o los padres de ellos, o los empresarios argentinos, los trabajadores argentinos, etcétera, cobran al año, en términos, digamos, de riqueza, es un correlato de la generación de riqueza en el país, 35 pesos los captura el Estado. ¿Cómo queda parada Argentina en esa comparación? Bueno, ahí no estamos tan mal, digamos, porque esto es relativo, ¿no? Francia, por ejemplo, nos pueden decir, paga 54. Ya sabemos quiénes argumentan eso. Noruega, acá lo estoy viendo, Noruega también 54. Italia 47. Bueno, entonces Argentina no sería el país que recauda mayor proporción de su PBI en términos de recaudación tributaria, etcétera, para financiar el gasto público. Argentina más o menos estaba en un 35% del PIB en términos de recaudación tributaria, pero veamos quiénes están al lado. Australia está con 35, Suiza con 35, y no hay ningún país emergente, ni Rusia, ni China, ni India, ni Sudáfrica, los que se denominan BRICS, ni ningún país de Sudamérica, porque también es otra de las comparaciones que les gusta, que tuviera el mismo nivel de presión tributaria. Total, ¿no? Pero además tenemos que tener otra cosa en cuenta. Cuando se hace la comparación y se dice, no, Argentina no es el país que más impuestos le cobra a su sector privado. ¿Contra qué nos estamos comparando? Estamos comparando contra países de Europa principalmente, o países de la... Ni siquiera, por ejemplo, Corea del Sur
cobra menos impuestos que nosotros, estamos ahí. Entonces, Una consulta, ¿son impuestos sí, que se les cobran a las personas físicas o a las personas jurídicas? Sé que muchos de la presión tributaria que es alta en estos países son impuestos a las personas físicas, no a las personas jurídicas. En realidad, inclusive tienen, digamos, en eliminación de impuestos en sectores claves o sectores productivos, porque saben que para que pueda crecer es necesario atraer inversiones a través de la baja de impuestos, entonces no lo van a ahogar justo al sector que genera empleo. Por eso quiero saber más o menos, ¿es personas físicas o de personas jurídicas? no, acá lo que estamos considerando es el cobro total de impuestos, sea sobre individuos o sobre empresas, que bueno, pueden ser personas mayoritariamente jurídicas, cuando pensamos en una empresa, en general pensamos en una persona jurídica, pero también podría ser un individuo que es autónomo y actúa, digamos, como una unidad productiva. Mm. Pero volviendo al tema, lo que tenemos que tener en cuenta es que, primero de todo, estos países, como vos mencionás, y ya lo vamos a ver, no cobran la misma tasa impositiva a las empresas. De hecho, en general, graban mucho más, es mucho más frecuente que graben los ingresos cuando ya están generados, ganan ingresos sobre producción, sobre agregación de valor, cuando esa agregación ya está generada. Los impuestos sobre las empresas en esos países son muy bajos. Además, tengamos en cuenta, digamos, cuál es el correlato que reciben las empresas argentinas cuando pagan ese 35% de impuestos, que en el caso de las empresas es mucho más, ¿eh? Es el 106% de la ganancia neta. Esto ¿Qué quiere nos coloca decir en un... 106% de la ganancia neta? O sea, quiere Bien, decir que sobre qué cobran, porque digamos, sobra por sobre el total, ¿no? O sea, cobran inclusive impuestos por sobre la inversión inicial, el costo inicial, o están incurriendo en pérdida. digamos que, planteémoslo de esta manera, cuando hablamos de ese 35%, es un número, que es la recaudación total. Esto, la metodología es muy sencilla. Se mide el PIB, que ya todos sabemos más o menos cómo se mide, se genera un indicador, se lo divide por el tipo de cambio, etcétera, y así ya podemos clasificar a los distintos países, por la población, etcétera. En este caso de la población no, pero bueno. Y después se divide la recaudación tributaria total del Estado en los 3 niveles, ¿no? Eso es la recaudación total. Ahora, cuando hablamos de la recaudación, del cobre, digamos, de la presión impositiva sobre las empresas, hablamos de todas las imposiciones que las empresas tienen que cubrir obligatoriamente, digamos. Sería como la tasa impositiva legal del país. Entonces, en estos términos, lo que hace el Banco Mundial es simular, es muy difícil, imagínense si es difícil conseguir información respecto de cada uno de los países, cuánto recaudó en cada uno de los niveles, etcétera. Imaginen lo que sería, no existe, ni siquiera existe en Argentina, la indicación de cuánto paga de impuestos cada empresa. Entonces, lo que hace el Banco Mundial en conjunción con PwC es simular una empresa que tiene operaciones exclusivamente en el mercado interno, es una pyme nacional, y que vende exclusivamente en el mercado interno, es para simplificar, ¿no? Que se hace ese supuesto, y se le asigna una tasa de ganancia lógica sobre el costo de las mercaderías vendidas. Todo esto, digamos, todos los costos de la empresa están en relación con el nivel de ingreso del país. Esto para que no se diga, pero estás comparando una empresa como si estuviera en Luxemburgo y... No, digamos, se ajustan los distintos componentes del costo de la empresa y de las ventas de la empresa por el ingreso per cápita del país, y lo que surge es que en el caso exclusivamente de Argentina, y como ya se ha mencionado, el de las Islas Comoras, si una empresa paga todos los tributos que se le exigen, va a dar pérdida. En principio tendría una pérdida del 6% sobre las ventas totales, ¿no? Sobre las ventas netas. Alguna gente responde no, pero en realidad eso es imposible,
porque acá en Argentina las empresas tienen márgenes mayores. Bueno, yo no entiendo si la gente, que ya sabemos quiénes son, quienes defienden este modelo inviable que tenemos, cuando mencionan esto, ¿qué nos están diciendo? Ellos siempre se quejan de los excesivos márgenes en la cadena de agregado de valor. Y ahora me dicen que no, que las empresas no dan pérdida, porque en Argentina las empresas tienen mayores márgenes. ¿No será que esos mayores márgenes de la cadena de comercialización en alguna medida responden a la abrumadora presión impositiva que fuerza a las empresas a poner un margen superior al que pondrían en otro lugar para cubrirse de las eventualidades que surjan? Entonces, bueno, esa es la comparación que se hace. Entonces, digamos, puntualmente, lo que estamos viendo es que si una empresa paga todos los impuestos y otras obligaciones que tiene que pagar, como por ejemplo el pago del seguro de ART, en Argentina va a dar pérdida. Si tuviera que competir con otras empresas en el resto del mundo, se le haría muy difícil. Y tal vez no dé pérdida por alguna de las siguientes razones. Aumenta los márgenes de comercialización y por lo tanto encarece los productos y los servicios que vende en el país. Entonces, cuando la gente dice, ¿cómo puede ser que productos argentinos sean más baratos en otros países del mundo? Por ejemplo, en Panamá. Y bueno, porque no existe la misma presión impositiva. Exacto. Es así de fácil. Y el error que cometen muchos gobiernos en la historia argentina es que lo primero que hacen es abrir la economía y no hacen una reforma del sistema tributario. Entonces, obviamente que esas empresas no logran competir con el resto del mundo, porque la presión tributaria acá es, pero estrafalaria. Entonces, o sea, hacen de atrás para adelante, o sea, es una locura lo que están haciendo. Y por eso es la justificación, dicen, bueno, si vos me abrís la economía, yo no voy a poder competir, me destruís toda la industria interna. Pero algo de cierto hay en ese argumento, porque lo primero que deberían hacer es bajar precisamente los impuestos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, y otra de las posibilidades es, no, las empresas no quiebran, que en realidad sabemos que están quebrando, muchas empresas, están desapareciendo muchas empresas pymes en los últimos años. Las empresas no quiebran porque evaden impuestos. Entonces, cuando nos tratan de responder por qué la metodología no resulta aplicable, la respuesta viene por el lado de que las empresas evaden o las empresas tienen mayores márgenes de comercialización. Y acto seguido protestan porque las empresas evaden y protestan porque los márgenes de comercialización son muy elevados. Es todo el mismo problema, chicos. Esta es la situación. Y no hay mucha vuelta que darle. Y no logran entenderlo. Y en comparación con la región latinoamericana, yo sé que Brasil tiene un problema bastante parecido como con el de la Argentina, tiene una presión fiscal alta, más allá de que ahora el actual gobierno está teniendo, digamos, son más pro baja de impuestos, más reformas, intentar bajar el gasto público. ¿Cómo es en comparación? ¿Cómo es Chile? ¿Cómo es Perú? ¿Cómo es Bolivia? ¿Cómo es el caso? Bueno, vamos a lo que es la región. En cuanto a la presión impositiva total, ya dijimos, no hay país que cobre dentro de lo que es, dentro de lo que es países emergentes y Sudamérica, no hay país que cobre la tasa impositiva de Argentina. En cuanto a la presión impositiva, entonces, por ejemplo, vos me preguntabas por Brasil. Bueno, puntualmente acá podemos ir, Sudamérica, seleccionar todo, ya te contesto. Mirá, Brasil tenía una presión impositiva en 2017, 5 puntos inferiores de Argentina. Uruguay también estaba en 30, o sea, estaban todos bastante por debajo de Argentina. Recién acá aparece Ecuador, pero bueno, Ecuador era un país que estaba, no, digamos, básicamente no emiten, tuvieron un gobierno socialista y no emiten su propia moneda, por lo tanto, bueno, estaban tratando de ajustar el déficit fiscal que tenían ido. Pero entonces,
Sí, básicamente vemos que en lo que es presión impositiva total, o sea, a empresas y a individuos, ningún país de Sudamérica está al nivel que nosotros tenemos. Y en lo que es presión impositiva a empresas, bueno, la situación es más o menos similar. El país que aparece más cerca es Bolivia, que cobra un 83% sobre la ganancia neta de la empresa. La ganancia neta sería la ganancia antes de impuestos, ¿no? Después viene Venezuela, y después más atrás Colombia, con abajo del 70%, y los países que realmente funcionan bien en Sudamérica están muy por debajo. Chile cobra 34, nosotros 106. Acá tengo Uruguay 42. Y cuando lo comparamos con otros países, por ejemplo, el promedio del OECD está por debajo de 40. O sea, donde las empresas argentinas están pagando el 106% de la ganancia neta, los países de la OECD, los países más ricos y prósperos del mundo, están por debajo del 50%. Entonces, a mi ver, ahí hay un tema, creo, dicen ahora que lo quieren revisar. Yo la verdad tengo dudas respecto de que eso vaya a ocurrir. Ya eso sería meternos en otra situación, pero aparte quiero comentar algo que se agrega a todo esto, porque por si fuera poca la presión tributaria que tienen los individuos y las empresas en Argentina, tenemos que tener en cuenta que no alcanza para pagar el gasto público. Que ese es el mayor problema que tenemos, No alcanza. los impuestos altos. Exactamente. No alcanza para pagar el gasto público. Acá estoy viendo una serie desde 1980. Tuvimos solamente después de la devaluación de 2002, momento en el cual, como el gasto público había sido recortado en el año 2001, y luego se produjo una devaluación que generó un aumento de precios, a su vez también un aumento de las exportaciones de materias primas que fueron grabadas con retenciones, etcétera. Solamente esos años tuvimos superávit. El resto fueron de déficit antes y déficit ahora. En los últimos años del gobierno de Cristina, primeros años del gobierno de Macri, tuvimos un déficit alarmante. Y se empezó a corregir muy levemente sobre el final del gobierno de Macri. Yo creo que no por mérito del gobierno de Macri, sino simplemente por la fuerza de la situación desesperada que tenían. Y ahora estamos de nuevo en una dinámica absolutamente imprevisible. Pero como decía, ese gasto público en los 3 niveles que genera ese déficit, no solamente se cubre con estos impuestos altos, y especialmente altos o directamente prohibitivos para las empresas, sino que además ese gasto público que genera ese déficit que no se puede cubrir con estos impuestos que mencionamos, se cubre con endeudamiento externo. Endeudamiento externo, es así. Es endeudamiento externo que nuevamente, ya todos sabemos que el actual gobierno repudia la deuda externa. Bueno, si repudian la deuda externa, repudien el déficit fiscal, porque no tendríamos no tendríamos deuda externa sin ese déficit fiscal. Y además, por si fuera poco, ustedes lo saben también, ¿qué otro elemento se agrega al cóctel? Cuando no alcanza con la recaudación tributaria, cuando no alcanza para pagar el gasto, con el endeudamiento externo o la canilla del endeudamiento se cierra porque no pagamos la deuda, ¿a qué se recurre? A la emisión monetaria. A la emisión monetaria, a la impresión de pesos, que no genere inflación. ¿Qué genera? Entonces, a través de todos esos caminos, imagínense lo que es para un empresario argentino competir con un empresario de otro país, o inclusive para los trabajadores argentinos. Hay gente que vende sus servicios al exterior.
En este momento, imagínense la posición de una pequeña empresa. Yo sé que se utilizan otros mecanismos justamente para escapar de estas trampas mortales. Una pequeña empresa que vende software al exterior tiene que pagar estos impuestos que sus contrapartes en el resto del mundo no pagan de ninguna manera. ¿Qué infraestructura tiene? ¿Qué seguridad jurídica, seguridad física tienen? Digamos, en contrapartida contra esos impuestos, muy inferior a la que reciben sus competidores. Y después pensemos en el contexto. Esta empresa tiene que moverse en un entorno financiero de absoluta incertidumbre, que no se sabe si el país va a caer en default, que no sabe cuál va a ser el tipo de cambio, que no sabe cómo van a evolucionar sus costos en dólares. Agregado a eso, ahora las empresas exportadoras tienen retenciones a las exportaciones que les puso el gobierno de Macri, que se iban a retirar este año y no se van a retirar. Y además, ahora, ustedes ya también lo saben, hay un cepo. Así que los insumos, si tienen que comprar algún tipo de insumos al exterior, los paga al dólar de 110. En este momento, las empresas argentinas que exportan tienen un cepo a la importación de insumos del exterior. Los importadores van a tener que pagar, salvo que sean bienes esenciales, que no sé quién lo va a determinar a eso, no van a poder ir al mercado único y libre de cambios. Van a tener que ir, ya sabemos a dónde, al contado con liquidación. Entonces, una empresa exportadora está destruida. Yo creo que esta situación, para mí, es inviable. Estamos viendo los números de emisión monetaria, el crecimiento de los pasivos del Banco Central, los números del gasto en abril, último dato. No sé si esto calculo que lo habrán comentado el otro día. Estamos teniendo un incremento del gasto público nacional del 97% anual, mayo contra mayo, abril 2020 contra abril 2019, y la recaudación tributaria, claro, ahora sí está cayendo la presión tributaria sobre las empresas, básicamente porque están fundiendo a las empresas. Bueno, la recaudación tributaria del Estado Nacional está creciendo al 14%, y según el IARAF, en mayo estaba cayendo al 3% nominal. O sea, tenemos gasto creciendo al 100% y recaudación tributaria nacional cayendo al 3% nominal porque las empresas no pueden pagar los impuestos. Y ahora, porque no las dejan trabajar. Totalmente, y ahora inclusive hay más impuestos que durante la gestión anterior, porque ya en estos pocos meses de gestión económica, que no tenemos un plan económico todavía, estando ya en junio, se agregaron 3 impuestos más, o sea, 2 impuestos relacionados con amortiguar el impacto del coronavirus, en esta zona solidaria de todo el mundo, y el impuesto país, o sea, es una locura. Ahora tenemos 165 impuestos, y solamente, o sea, quiero que se den una idea, porque también son todo lo que generan los efectos cascadas, porque muchos de ellos son impuestos municipales, esta cosa de que una empresa termina pagando dos veces su mismo impuesto, entonces ahí también se perjudica, son complicados, nos hacen perder el tiempo, y solamente en 11 de estos impuestos a nivel nacional logran recaudar el 90% de la recaudación total, o sea, solamente 11 de 165 impuestos son los que realmente recaudan. De esos 90, o sea, de cada 90 pesos que recauda el gobierno, únicamente, o sea, 24 pesos se va directamente al Tesoro Nacional, más allá de los 31 pesos que vos le podés dar a las provincias o ANSES. La mayor parte, una de las gran partes, es financiar el gasto público del Estado. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí es donde deberíamos hacer foco para que ellos puedan, digamos, reducir, o sea, ese gasto. Porque no puede ser que el resto de la población estemos
financiando a este grupo. Es un grupo de presión Sí, política que vuelvo a repetir, porque si hubiese buena fe para que la Argentina pueda crecer, hubiesen bajado los impuestos, más en una situación como esta, en la que el problema del coronavirus es un problema de liquidez. Las empresas necesitan liquidez, entonces ¿cómo es posible que sigan pagando impuestos? Hoy precisamente vi la declaración de un dueño de una pequeña mediana empresa en la que decía, mira, la verdad es que a mí me impiden ir a trabajar, pero yo tengo que hacer una cola enorme para pagar impuestos. O sea, esa contradicción, trabaja de pagar impuestos ahora. exactamente, ni siquiera eso, ¿no? O sea, le prohíben salir de su casa para que, por la cuarentena, pero por el otro lado tiene que salir a su casa para pagar los impuestos y hacer una cola fenomenal. O sea, ¿hasta qué punto Sí. hemos llegado? O sea, y por el otro lado nos piden que seamos solidarios. ¿Cuánto van a ser? O sea, en el resto de los países, o en Perú, por ejemplo, se redujeron los sueldos los políticos. Y acá en la Argentina no hemos tenido ningún gesto positivo por parte de este grupo de que diga, bueno, los que vamos a ser solidarios ahora somos nosotros. No, o sea, los únicos solidarios somos Sí, nosotros. no sé si en Mendoza creo que estaban proponiendo que iban a hacer una reducción pero fue la única provincia. Y no sé si lo habrán hecho. Me parece que creo que no van a reducir nada. Hablando ahora entre nosotros, yo no sé si son conscientes de la situación en la que estamos, porque la dinámica de la macroeconomía era complicadísima, la competitividad de las empresas argentinas estaba por el piso y no paran de cometer errores o de hacer barbaridades. Hay gente que está ilusionada, incluso el gobierno lo dice, con el arreglo de la deuda externa. Está muy bien. Dudo que podamos conseguir financiamiento con los números fiscales que acabo de comentar. O sea, un país con déficit, en default, con inflación de alrededor ahora estamos en 46, 45% de inflación. Déjenme decirle que es insostenible. La inflación está baja, como todos dicen, en parte por la cuarentena, y hay precios que directamente no se pueden medir. Lo comentaba el otro día experto, una entrada de cine, ¿cuánto cuesta hoy? Y le ponen el mismo valor que tenía en febrero, o en marzo, si ahora ya no hay cines. Entonces, eso está fijo, hay que ver un poquito qué está pasando ahí. Después, la caída, pero volviendo al tema, bueno, entonces, tenemos esa situación, el déficit descontrolado, el gasto público creciendo al 100% anual, los ingresos tributarios cayendo al 3% interanual, emitiéndose todo eso. Acá estaba revisando los números de lo que es, bueno, la base monetaria creció 49%. No, esto más o menos un poquito. Ojo, porque en abril tuvo una variación interanual del 90%, o sea, tuvo un pico. Ahora más o menos está cerca del 50%, pero igual son números que asustan realmente. Y el circulante en poder del público está por arriba del 70%. Es una realidad interanual. Entonces, ojo ahí, porque también es toda esa plata, porque ahora estamos todos en nuestras casas haciendo, digamos, la cuarentena, el confinamiento, entonces nuestros pesos se quedan con nosotros. Pero una vez en que todo esto se normalice, que nosotros vayamos, digamos, a hacer nuestra vida normal, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a deshacernos de esos pesos porque sabemos perfectamente que con las emisiones monetarias que tuvimos durante todos estos meses, digamos, se va a depreciar nuestra moneda con la cual hacemos todas nuestras transacciones, entonces nos vamos a querer resguardar. ¿Y a dónde dónde van a tener esos pesos? Y por ahora no está yendo a muchos más lugares que al dólar blue. Claro. Al dólar blue. Fíjate lo que son los pasivos totales del BCRA. Vos comentabas que hubo una absorción, una esterilización de esa emisión monetaria que está haciendo el Banco Central para financiar el Tesoro. Que hace poquito también publicaron que sacaban un requisito que tenían de límite de financiamiento al Tesoro Nacional y lo van a financiar todo lo que lo tengan que financiar. Total, la cuarentena, esa es otra historia, ¿no? ¿A dónde estamos yendo con esta cuarentena?
¿Cuándo termina? ¿Cómo salimos? No, no importa. Parece que emitiendo pesos de nuevas denominaciones, no sé si van a sacar el de 5.000, 10.000, esto se soluciona. Como vos comentabas, lo que ocurrió es que están absorbiendo a través de pases pasivos y LELIX parte de esa emisión que están haciendo, que creo que en lo que va del año fueron unos 900.000 millones de pesos, o sea, casi 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos para financiar el Tesoro, pero si tomamos en cuenta el total de la base monetaria más el crecimiento de pases y LELIX, la base, los pasivos monetarios y cuasi monetarios, digamos, porque pases y LELIX son fácilmente convertibles a pesos, están creciendo al 100% anual prácticamente. Entonces es una situación que en que realidad a mí me parece... toda esa deuda es emisión futura. Absolutamente. O como dice también Diego Giacomini, probablemente acá se esté gestando un plan Bonex. O sea, que la gente que haya dejado saldos monetarios en los bancos, en algún momento, si se empieza a dar una corrida masiva al dólar, sean congelados y transformados en no sé qué sé yo, como pasó en la década del 90 con Herman González, ¿no? A principios de 1990. Pero creo que era diciembre del 89. Pero bueno, mi visión es que el nivel de, digamos, esto se está ajustando solo. A mí me parece que se está ajustando solo. Ya vemos cómo está cayendo a pique la recaudación tributaria. La situación en el mercado de cambios, entiendo yo que es insostenible. No sé, la pueden sostener con estas nuevas restricciones un mes más, pero para mí es una situación que se va a terminar arreglando, me parece que por las malas, Natalia. No veo a la clase política tomando conciencia y diciendo, bueno, no, ahora vamos a ajustar el gasto público, vamos a racionalizar, vamos a gastar para producir servicios de calidad, justicia, educación, salud. No lo veo, están en otra sintonía. A mí me parece que alguna gente piensa que están preparando algo peor de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Que quieren fundir a las empresas bueno, básicamente para quedarse. No sé si escucharon a la diputada Vallejo que dijo bueno, que a las empresas que hubieran recibido el ATP, la ayuda para pagar salarios, porque dado que no pueden producir, les pagan el 50% de los salarios hasta un límite, a esas empresas les iban a pedir acciones e iban a nombrar seguramente a militantes de la Cámpora para colocarse ahí. Pero, digamos, si ese es un plan que tienen, yo creo que es demasiado osado y tengo la impresión de que están haciendo todo tan mal de golpe que no lo van a poder sostener. A mí me parece que no lo van a poder sostener. O sea, me parece desde que... tu perspectiva es que va a haber cierto malestar social, digamos, ante este tipo de políticas. O sea, lamentablemente, o sea, creo que coincidimos que la Argentina no tiene más margen de seguir aplicando este tipo de políticas, suba de impuestos, más emisión o tomando deudas, que termina siendo un programa explosivo, sino que tiene que decidirse qué es lo que va a hacer realmente a futuro, si vas a llevar adelante, digamos, reformas o intentar bajar el gasto público, o bueno, te vas a una economía casi a lo Venezuela y bueno, con las consecuencias que tendrás, porque claramente me parece que la discusión de fondo es, bueno, de qué forma ellos logran mantenerse en el poder ante esta crisis económica que se le va a terminar explotando en la cara. Sí, yo tengo la impresión de que la parte más radicalizada del partido de gobierno no tiene un proyecto de desarrollo del país. A veces dicen, tienen enunciaciones vagas. Hasta el año pasado les preocupaban las empresas, las pymes que cerraban, los trabajadores que perdían el trabajo.
Ahora las pymes se están cerrando como nunca, los trabajadores se están quedando en la calle y no les importa nada porque son fanáticos de la salud. Son fanáticos de la salud. No les importa otra cosa que la salud y tener las acciones de las empresas. Yo tengo la impresión de que estas cosas las termina arreglando el mercado de una manera muy brutal. Si vemos lo que ocurre, lo que hablábamos de toda esta presión tributaria, más las altas tasas de interés debido al endeudamiento del sector público, más las altas tasas de inflación que aumentan los costos en dólares de las empresas, todo ese combo, ¿qué es lo que va gestando? Bueno, una caída tremenda de la competitividad del país, y eso estresa el sector externo. La diferencia entre lo que el país exporta y el país, compra el exterior, Bueno, importa. pero ahí estamos haciendo un supuesto, me parece, desde una óptica lo más racional posible, que es lo que haríamos nosotros estando ahí. Pero me parece que a ellos no les interesa la economía. Si nosotros vemos la gestión, o por lo menos una parte del gobierno, del actual gobierno, no le interesa la parte económica, porque si vemos la gestión hasta ahora, la verdad es que fue bastante lamentable. O sea, y eso que la verdad es que la gestión anterior en materia económica hizo su deber en posicionarse como entre los peores equipos económicos, que es difícil superar eso, pero ahora este actual gobierno la verdad es que no haciendo nada en materia económica, inclusive parece que dijo, bueno, la verdad es que yo en la economía, bueno, tiré mis trapos, me ocupo de renegociar la deuda y nada más, como si realmente, vuelvo a repetir, eso solucionara todos los problemas de la Argentina, cosa que no es así. Entonces yo me pregunto, por ahí no les interesa la economía, quizás quieren irse hacia una sociedad más socialista, como lo que es Venezuela, porque Venezuela está con una hiperinflación hace muchos años, pero Maduro sigue en el poder y nadie lo puede sacar. Quizás quieren hacer eso, Sí. implementar en la Argentina. Esa es una de las posibilidades que estamos barajando, porque si no nos explica desde la parte más racional por qué no están haciendo nada. No, están haciendo todo, están haciendo cosas, pero están haciendo todas Pero, maldades. pero ¿qué están haciendo? ¿Renegociando la deuda? ¿Dándole Nada más. subsidios y subiendo impuestos? O sea, Están emitiendo. renegociando la deuda, no dejando que las empresas ni las personas trabajen e imprimiendo pesos. Ese es el plan económico. La situación, como decía, del sector externo es insostenible, porque un exportador hoy tiene que ir a vender los ingresos que tiene en dólares al MULC, que se los pagan 68 pesos, le cobran retenciones. La gente que vende soja, por ejemplo, percibe 45 pesos por dólar y los insumos los va a tener que recomprar a 110. Entonces, ¿con qué lógica económica un productor agropecuario va a liquidar su grano? Ninguna. Ninguna. O sea, no hay ningún incentivo a la exportación y hay de hecho hay incentivos a la importación, ahora tuvieron que poner un cepo. La situación para mí es insostenible. Hay gente que dice, no, fíjense que la inflación está bajando. La inflación está bajando por lo que dijimos, por esto de que hay precios que no existen en este momento. Pongámosle que un poquito por la recesión, pero el nivel de tipo de cambio que tenemos hoy es insostenible. Salvo que alguien me diga que en Argentina va a dejar de haber aumentos de precios de acá a los próximos 6 meses, lo que fuera. Cada mes que pasa, la economía argentina, por el solo curso de esta inflación del 1 o 2% mensual que tenemos en el mejor de los casos, va perdiendo competitividad contra nuestros vecinos, porque nuestros vecinos no tienen inflación. Y además, digámoslo, muchos ya devaluaron cuando se dio el impacto del coronavirus. Entonces, el tipo de cambio real está hoy casi tan atrasado como estaba en agosto del año pasado, cuando Macri devaluó para asustar a la sociedad y decirle, ven, no me votaron a mí, miren lo que pasa. Pero la realidad era que Macri ya sabía, si no devaluaba en agosto, iba a devaluar en octubre. Siempre se devalúa, porque tenemos una inflación descontrolada
O sea, la gente que pregunta, ¿por qué sube el dólar? Imagínense lo que sería. Soy un exportador, tengo unos costos dados, vendo un producto, no sé, por $100. Mi competencia lo vende por 105. Al siguiente año, supongamos que no se modifique el valor del dólar en Argentina. Tengo una inflación del 50%, mis costos subieron 50%. ¿Qué pasa? O se comprime decididamente el margen de ganancia y vendo a pérdida para no perder a los clientes externos, o lo que va a pasar es que, bueno, voy a perder ese mercado. Lamentablemente voy a tratar de subir el precio. En el mercado interno los productores son capaces de trasladar aumentos de precio porque todo aumenta, pero en el resto del mundo, cada vez que aumentan los costos en Argentina, los costos medidos en dólares por la inflación, bueno, se le deja de comprar a los argentinos. Exactamente. Entonces, es una situación inviable. Acá el que me diga que el tipo de cambio se va a quedar quieto, que el dólar se va a quedar quieto de acá hasta fin de año, pero qué, o sea, me tiene que prometer que va a haber 0% de inflación. Porque con que tengamos una inflación baja para nuestros parámetros, ya la situación no es viable. Entonces, yo para el resto del año pienso que, o sea, ¿qué es lo que termina pasando? El aumento del dólar es una manera en la cual el sector externo corrige estos desequilibrios que tenemos acá. Como los costos de las empresas son tan elevados debido a la presión fiscal, para que las empresas argentinas puedan competir, el tipo de cambio tiene que subir para que con los costos que tenemos internamente, alguien pueda vender algo al exterior. Si vos te empecinás en obligar a que un productor pague retenciones, además de todos los impuestos que ya mencionamos, bueno, el tipo de cambio va a tener que ser alto. Sí, y cuando te dicen, bueno, sube el dólar, en realidad no es que él sube el dólar, sino que precisamente el peso está bajando en su valor. Esa es el meollo de la cuestión, porque la inflación no es más que la pérdida del valor de nuestra moneda. Entonces, Es cierto. ahí está esa situación. Muchos acá dicen, bueno, vemos una Argentina para 2020 menos desigual, es decir, todos igual de pobres y todos dependientes del sector público. Me parece que esa dependencia del sector público, la verdad es que, o sea, no tiene mucho margen, porque para sostener el sector público es necesario un sector privado mínimo, y la verdad es que están dándole palos o con todo, con esta cuarentena y con las medidas económicas llevadas adelante para amortiguar este coronavirus, este shock. Están atrofiando el sector productivo que sostiene el sector público. Recordemos, 21 sostienen a 8 sostienen a 21, entonces ahí veamos medio cómo es la situación. Y acá nos preguntan Sí. ¿qué propuestas podríamos hacer para bajar la presión fiscal desde la Argentina. Quiero escucharte a vos y... Lo que pasa es que es muy difícil, digamos, porque sí, propuestas existen, pero tenemos el gasto público creciendo al 100% anual. O sea, sí, se podrían bajar, ya que estamos, ya que confían tanto en la impresión de dinero, bajemos los impuestos a cero, y esa es la realidad. Digamos, chicos, si queremos bajar los impuestos con este nivel de gasto público descontrolado, vamos rumbo a una hiperinflación. Bueno, es así. una de lo primero que podrían hacer para intentar bajar los impuestos, porque vos no podés bajar los impuestos si no bajás el gasto público. Primero de todo es, bueno, ver lo del sistema previsional, que Brasil tiene el mismo problema que la Argentina, y ni bien asumió Bolsonaro, una de las primeras reformas que llevó, digamos, al Congreso fue la reforma del sistema previsional que le permitió un cierto ahorro fiscal. Bueno, eso la Argentina debería ya estar tomando cartas en el asunto. Después el sistema de cooperación. Bueno, Natalia, vos sabés que hicieron algo. Ellos cuando congelaron las jubilaciones a principio de este año, bueno, sí, de alguna manera empezaron a licuar. A mí me extraña digamos, la conducta que está teniendo el gobierno, porque
hasta marzo tenían alguna lógica, Mm, pero de marzo en adelante las medidas económicas no se entienden, está todo, como decís, centrado en la renegociación de la deuda, y el resto del barco lo dejaron a la deriva, y además tampoco, ya me voy a meter en otro tema, no se entiende tampoco la política sanitaria que están llevando, mm, no se entiende la política sanitaria. Esto por ahí da para discutirlo en otro lugar, pero la cuarentena sola en ningún lugar del mundo resolvió el problema del coronavirus. El coronavirus, en los lugares donde se resolvió testeando, haciendo rastreo de contactos y aislando, haciendo la cuarentena, pero para la gente que está enferma. Esa es la manera de, voy a decir dos cosas, cuidar la salud de la gente y también la economía. O si querés, cuidar la economía, porque la gente que no esté enferma va a poder trabajar, y cuidar las vidas. El gobierno dice, yo cuido la vida, por eso hago la cuarentena. Y ahora tenemos un aumento de los casos. Un aumento de los casos, ¿por qué? Porque fueron muy restrictivos con los testeos. mm. Porque solamente testeaban a gente que estaba grave. Hay mucho cinismo en el gobierno y yo realmente estoy inclinado a pensar como vos, que realmente tienen algún plan ulterior y la destrucción total de la economía es funcional a ese plan. Porque, a ver, dicen que quieren cuidar las vidas. En Quilmes, en la Villa Azul, había un montón de infectados y mientras el gobierno de Kicillof, yo no me voy a poner acá a defender a Larreta, para nada, le echaban la culpa del aumento de los casos de coronavirus en Villa 31 a Larreta, en Quilmes tenían infectados a los cuales no los querían testear. Se empezó a testear en la Villa Azul porque cortaron el acceso a la autopista. Mm. Y ahí vinieron los testeos y ahí descubrieron todos los infectados que tenían. Entonces, esto que se está haciendo no sirve. O sea, no es que nosotros estamos a favor de la muerte. Nosotros queremos que se levante la cuarentena porque queremos que se muera la gente. Es todo lo contrario. Digo, hace 2 meses que venimos, 2 o 3 meses ya que venimos haciendo esto. Mucha cuarentena general, sin control, a cualquiera, a los enfermos y a los sanos. Cero testeo. No sabemos dónde está el virus. No sabemos cuánta gente infectada hay. No sabemos nada de eso. Esperando que mágicamente la cuarentena resuelva todo. Mm. No, esto no va. O sea, podemos seguir acá un año con la cuarentena y vamos a seguir teniendo coronavirus. Entonces, esto aprovecho para decirlo. Independientemente de que yo creo que el coronavirus existe. Ahora, los que pedimos una cuarentena inteligente no estamos a favor de la muerte. Todo lo contrario, estamos a favor de hacer lo que se hizo en los países que cuidaron la economía y también cuidaron las vidas. Me estoy yendo de tema, pero la verdad que es muy difícil analizar todo lo que nos está pasando sin tener en cuenta el manejo, a mi ver, desastroso que está haciendo el gobierno nacional de esta situación. ¿Podría ser peor? Y sí, qué sé yo, no sé. No, yo la verdad que no lo sé, pero me parece que no está claro cómo se va a salir de esto. Y obviamente, si no se sale de esto, van a tener que seguir imprimiendo pesos. Es muy, muy, muy difícil la situación. No sé. Por ahí vos, Natalia, tenés más claro qué se puede, digamos, qué soluciones creativas se pueden instrumentar para poder bajar los impuestos sin bajar dramáticamente el gasto. Yo lo veo muy difícil. Que no es una cuestión de. Primero tiene que haber cierta presión por parte de la política. Me parece que sería una señal muy positiva que hoy, en medio de la cuarentena y en medio del ajuste que estamos haciendo todo el sector privado, salten los políticos a decir, o inclusive los gobernadores de cada una de las provincias, los diputados, los legisladores, digan, bueno, la verdad es que
queremos bajar, nos bajamos por 2 años el sueldo, trabajamos ad honorem por el Sí. bien común del país. Sería una señal, ya sé que es muy ilusorio, pero sería una buena señal positiva para los mercados. Y después de ahí renegocias la deuda y llevas adelante las reformas que necesitas llevar adelante para poder salir de esta crisis. Y yo te aseguro que si hacen eso, o sea, si hacen la reforma del sistema de comercialización federal, la reforma del sistema previsional, tributario, la reforma laboral, que hoy el mercado laboral está con muchas rigideces, bajando las regulaciones, bajando los impuestos, la Argentina crece tranquilamente Sí, a obvio. tasas del 6% anual en poco tiempo, o sea, y va a tener una recuperación en B, o sea, no es imposible lo que estamos proponiendo, es muy posible, No, más con un absolutamente. gobierno peronista que tiene mucho más margen que quizás un gobierno que no es peronista acá en la Argentina, Sí. y sería, digamos, la única forma posible que la Argentina tuviera alguna chance de salir de la crisis fenomenal que se avecina para este año, para el próximo, porque ya estamos hablando de que la Argentina este año va a caer a un 10% en el mejor de los escenarios, o sea, Ese es y el es mejor de los el escenarios. mejor de los Es el escenarios. mejor de los escenarios. Si mirás los datos de abril que se conocieron creo, de Orlando J. Ferreres, te daba una caída del 25% del PBI, digamos, de liga que ellos tienen, que sería como una suerte de MAE. Pero yo apuntaba que es probable que la caída en abril inclusive haya sido mayor, porque No hay tiene muchos rubros de la actividad que miden el nivel de producción por la cantidad de puestos de empleo que hay. mm, Entonces, como se prohibió, como hubo una prohibición de despidos, si bien hubo una prohibición, despidos hubieron y hubo cierre de empresas, es probable que la caída haya sido menor. Entonces, estamos yendo al peor de los escenarios, estamos yendo a un escenario dramático. Yo creo que tiendo a pensar que esto se va a terminar ajustando por las malas. Como ya te dije, va a subir el dólar, va a subir el precio del dólar, y así se va a licuar el gasto público. Se va a licuar el gasto público. Y en algún punto, ahí va a ser el momento de tomar la decisión, como creo que lo dijo Domingo Cavallo hace un mes. A la salida de la cuarentena vamos a tener un fogonazo inflacionario que va a ser el comienzo de una hiperinflación con final abierto o el comienzo de un plan de estabilización. O sea, suba el dólar, suba de los precios, licuación del gasto público, y en ese momento tal vez se puedan congelar ciertas variables y permitirle al sector privado que haga lo que sabe hacer, que produzca riqueza y que venda al exterior, que genere divisas. mm. Eh, pero por las buenas yo lo veo muy difícil, sobre todo por el sesgo ideológico que tiene al menos la mitad del gobierno. Bueno, igual una mega devaluación, la verdad es que supone un costo político bastante importante, entonces, o sea, si no tienen otra opción en estos momentos, cuestión que dada los actuales, digamos, desde el gobierno, digamos, Alberto Fernández es la mejor opción, yo me parece que no les conviene. Igual puede ser que sí y en algún momento, digamos, sea reemplazado por alguien de la ala del kirchnerismo más extremo y Alberto termine siendo el peón o la ficha a perder, pero me parece que eso no va a lograr la reelección. Me está avisando Instagram que me faltan 20 segundos para finalizar, solo son una hora, así que bueno, fue un placer enorme tenerte, Agustín. Nada, un gusto, un Bueno, placer, voy a estar un gusto subiendo también para mí. YouTube. Bueno, saludos a todos, chicos. Hasta la Muchísimas gracias próxima. a todos los que se conectaron y seguramente vamos a volver a repetir en algún momento al vivo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Chau.